Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les doy la bienvenida al curso de trigonometría para este tercer bimestre y ahora sí, como ustedes ven, vamos a trabajar ya netamente lo que es trigonometría. Y vamos a empezar con la razón trigonométrica. Todos los temas anteriores son fundamentales para que tú puedas comprender bien qué es una razón trigonométrica, que es la base de todo el estudio de trigonometría que vas a tener en sexto grado y en secundaria. Así que en esta parte hay que prestar mucha atención y sobre todo comprenderlo. Si tienes alguna duda, me preguntas las veces que quieras para que tú puedas comprender, porque esta clase sí es fundamental para que puedas entender luego el trabajo que vas a hacer en tu libro. Entonces vamos con la primera parte y empezamos de inmediato. Observen lo siguiente. La primera pregunta que se te viene a la mente es, ¿y qué es, profesor, una razón trigonométrica? Porque si hablo de trigonometría, hablo de razones trigonométricas. Veamos, ¿qué es una razón trigonométrica? Las razones trigonométricas, dice, son relaciones. Esto es lo primero que tengo que entender. Son relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Lo que voy a hacer Lo que vamos a hacer en trigonometría, cuando trabajemos relaciones trigonométricas, es relacionar los lados del triángulo rectángulo. Pero ello solo dependen, acá esto es muy importante, solo dependen de los ángulos de este. Solo dependen de los ángulos del triángulo rectángulo. Nosotros habíamos definido, cuando trabajamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa y los catetos. Eso es lo Sí, que teacher. habíamos definido. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se acuerdan o no? Sí, teacher. Muy bien. Sí. Cuando ya trabajas el concepto de razón trigonométrica, esos catetos ya reciben un nombre específico. Veamos a continuación cuáles son esos nombres. Dice, cuando definimos un ángulo agudo, acá está la clave, ¿eh? Cuando definas un ángulo agudo, el ángulo agudo en el triángulo rectángulo, cuando definas un ángulo agudo en el triángulo rectángulo, entonces ahí ocurre lo siguiente. Los catetos reciben los siguientes nombres. Ahora sí, cada cateto ya tiene un nombre específico. A uno se le va a llamar cateto opuesto y al otro se le va a denominar cateto adyacente. Los catetos que en el teorema de Pitágoras lo conocíamos solamente con el nombre de cateto, cuando trabajemos razones trigonométricas, ahora esos catetos reciben dos nombres, cateto opuesto y cateto adyacente. Y esos nombres van a recibir dependiendo, ¿sabes qué? Dependiendo de dónde se ubique el ángulo agudo. Ahora sí, préstame mucha atención para que entiendas cómo es ello. Veamos lo siguiente. A ver, presten atención. ¿Ya? Quiero que, a ver, todos por favor tengan una regla a la mano. Tengan una regla a la mano. Tengan un bloc también a la mano. O su cuaderno de trigonometría. No hay problema si es un cuaderno de trigonometría a la mano. ¿Ya? Tengan una Profe, regla. ¿vamos a medir ángulos? No, no, no. Todavía no van a medir ángulos. Todavía no. Todavía no. Primero vamos a conocer. Teacher, una regla, un blog y qué más. Y, ajá, te digo, regla. Tu cuaderno de trigonometría. Si no tienes un bloc, tu cuaderno de trigonometría. ¿Ya? Colores. Rojo, azul y verde. Colores. Rojo, azul y verde. Esos tres colores. Y tu lápiz también, ¿ah? ¿Ya? Tu lápiz. Listo. Entonces, tengan Profesor.
ellos. Profesor, ¿puede repetir los colores que dijo? Claro, no, acá lo voy a escribir en el chat. Los colores. Colores rojo, verde y azul. Y tu lápiz, ¿ah? Y eso para todos. Colores rojo, verde y azul. Aparte de tu lápiz, ¿no? Vas a tener también a la mano regla, una regla. ¿Sí? Una regla a la mano. Listo. Listo. Ahora sí van a ensayar conmigo. Quiero que ustedes en este momento dibujen estos dos triángulos. Con tu lápiz. Solamente con tu lápiz. Teacher, ¿Sí? de cualquier medida. Cualquier medida, no chiquitito, sino un poquito grandecito. Algo grandecito para que tú lo puedas ver, ¿verdad? Así, no lo hagas tan juntitos los dos. Mira como yo lo tengo bien separado. Imagínate que esta es la hoja de tu cuaderno, esta es la hoja de tu cuaderno, y mira, un triángulo está un poquito a la izquierda, no al borde, no al borde, mira, no está al borde. Y el otro a la derecha, ¿no? Así, un poquito separado, que no esté muy al borde tampoco. ¿De acuerdo? Dibuja esos dos triángulos, porque vas a aprender ahora. Voy a Teacher, esperar. le dibujo alfa y el ángulo. Así es, así es. Ahora te voy a explicar, tal como está ahí. ¿Transportador? No, sin transportador. No necesitas transportador. Solamente tu regla, tu lápiz y los colores rojo, azul y verde. Nada más. Eso es lo único que necesitas. ¿Lo hago con lápiz el triángulo? Todo con lápiz. Todo con lápiz. Tu triángulo, todo con lápiz. Porque vas a aprender ahora. Ahora sí, con lápiz. Todo se escribe con lápiz. Hasta ahí todo con lápiz. Dibuja los triángulos con lápiz, el ángulo alfa con lápiz, el ángulo beta con lápiz. Claro, puede hacer en tu cuaderno, cosa que ya lo tienes ahí, no hay ningún problema. Después ya transcribes todo el concepto como es, pero en este momento vas a tener que ensayar, tienes que ensayar conmigo. ¿Sí? Profesor, ¿ya dibujamos el triángulo? Sí, los dos triángulos, dibújenlos, los dos triángulos, los dos. Tengan a la mano sus colores, tengan a la mano sus tres colores. Rojo, azul y verde. Si tienes plumones, también plumones, no hay ningún problema. Pero tengan cuidado con pintar con los plumones. Listo. Listo, yo voy a esperar un minutito, porque ahora vas a aprender acá. ¿Sí? Ya está, teacher. Muy bien, sí, estoy esperando. Voy a esperar. Ya, teacher. Muy bien. Dibujen los triángulos con lápiz, coloquen el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? Y remárquenlo con un colorcito ahí distinto, ¿no? Un colorcito distinto, así como le he puesto colorcito yo ahí. Coloquen un colorcito. Claro, no colorcito oscuro. Bien. Así es en el cuaderno, ¿sí? Vamos a aprender. Listo, a ver, niños. Acabamos nosotros acabamos de dibujar los dos triángulos rectángulos. Teacher, Dígame. eso del que recibe el nombre los catetos van, por ejemplo, el cateto opuesto puede ser cualquiera de los dos No, o específicamente es uno. es uno específicamente. Ahora te voy a enseñar. Ahora vas a aprender. Así que hay que trabajar con paciencia. Acá yo no tengo apuro. Esto es fundamental de que aprendas esto para que después puedas trabajar bien tu libro. Esto es fundamental. Por eso es que acá con paciencia. Bien. A ver. En primer lugar, vamos a repetir el concepto de razón trigonométrica para que entiendas. Dice que las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo rectángulo. Y acá esto es muy importante. Y solo dependen de los ángulos de este. Ajá. El ángulo alfa que tú has marcado ahí y el ángulo beta son fundamentales para definir bien las razones trigonométricas. No están por las puras ahí los ángulos. Esa es la clave. El ángulo alfa y el ángulo beta es la clave para definir bien una razón trigonométrica. Pero para definir bien una razón trigonométrica
hay que identificar correctamente los catetos, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. Bien, ahora sí, para identificar correctamente los catetos, primero hay que identificar la hipotenusa. Agarren su color verde, agarren el color verde, ¿sí? Y vamos a identificar la hipotenusa y la vamos a pintar a continuación. Entonces, la hipotenusa vendría a ser este lado de acá, este lado. ¿Lo pintamos? Agarramos el color verde y pintamos la hipotenusa. Es la hipotenusa. Y tú sabes que la hipotenusa es el lado opuesto ¿a qué ángulo? Al ángulo recto. ¿Te acordaste de ello? Sí. Entonces pintamos la hipotenusa en el primer triángulo y pintamos también la hipotenusa en el segundo triángulo. Pintamos ahí de color verde la hipotenusa. Eso es, ahí pintamos la hipotenusa. Muy bien. Y se me rompió la punta. De tu tajadora a la mano. Y vamos a colocarle su nombre. La hipotenusa, ahí colocamos hipotenusa. Y como tú sabes, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Es la hipotenusa. Ahí marcamos la hipotenusa y, niños, colocamos una abreviatura que la voy a utilizar. Cuando vean la hipotenusa, a partir de ahora le colocamos esta expresión. HIP. Como una abreviatura, HIP. En el otro ¿Y triángulo eso también. significa hipotenusa? Así es. Esa abreviatura significa hipotenusa. HIP. Y ya identificamos lo primero, que era la hipotenusa. Ajá, profesor. La hipotenusa la hemos pintado de color verde. Siempre cuando ustedes trabajen trigonometría, lo primero que debes identificar es la hipotenusa. Siempre. Lo primero es la hipotenusa. Bien. Listo, profesor. Ya está la hipotenusa. Ya la pintamos de color verde. Y ahora, profesor, ¿qué hacemos? Lo que a continuación vas a identificar es el cateto opuesto de color azul. ¿Saben, chicos, qué significa para ustedes opuesto? Contrario, el Lo lado contrario. Lo contrario. Por ejemplo, mira, tú estás sentado ahí en tu carpeta, en tu mesa. ¿Qué está opuesto a ti? ¿No está el monitor? La laptop. Ajá, el monitor de tu laptop, tu computadora, está frente a ti, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú estás sentado ahí, lo que está opuesto a ti es tu laptop, tu computadora, tu celular, donde estás trabajando. Muy bien. O sea, el opuesto es el que está frente a ti. ¿Entendieron la idea? Sí. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? Para identificar el cateto opuesto depende del ángulo agudo. Observa el ángulo alfa. Mira el primer ejemplo. Agarra tu color azul. Agarra tu color azul. ¿Listo? ¿Quién es el cateto que está opuesto al ángulo alfa? Miren. ¿El cateto B? ¿El cateto mayor? Lo que nosotros le llamamos el cateto B. Ahora ese cateto ya no se llama B. En trigonometría, El cateto mayor. ese cateto se le llama Cateto opuesto. opuesto. Y recibe ese nombre. ¿Sabes por qué? Porque está opuesto al ángulo alfa. Se opone al ángulo alfa. Y ese cateto lo pintamos de azul. Ese es el cateto opuesto. Se le llama así porque está opuesto al ángulo agudo. En este caso, el ángulo alfa. Ah, profesor. Y en el otro triángulo, si ahí está el ángulo beta, el cateto opuesto es el que está frente al ángulo beta.
Ese es el cateto opuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá viene la importancia de lo que hemos definido al Se me comienzo. rompió la puta de nuevo, teacher. No te preocupes, vuelve a atajar. Miren, miren los catetos opuestos. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Los catetos dependen de los ángulos, del ángulo agudo que estés definiendo, ¿no? Mira, ¿dónde está el ángulo alfa? Si el ángulo alfa está en esa posición, el cateto opuesto está frente al ángulo alfa. Observa el cateto beta. Si el cateto beta está en la parte superior, ahí arriba, el ángulo beta, el cateto opuesto está frente al ángulo beta. ¿Se dieron cuenta? Entonces, Sí, teacher. profesor, el nombre del cateto opuesto recibe porque está frente al ángulo alfa, el ángulo agudo que tú vayas a definir. Ahí está el cateto opuesto y en el otro triángulo el cateto opuesto está en esta ubicación. ¿Se dieron cuenta por qué cambia de posición, no? Cambia de posición porque depende del ángulo agudo que tú hayas definido. ¿Comprendieron por qué se le llama opuesto, no? Sí, teacher. Muy bien. ¿Y cómo? Y el cateto El opuesto ángulo que sobra es el adyacente. no es el ángulo que sobra, el lado que falta se le llama. Entonces, por eso es muy importante. A ver, entiende. Primero, identifica la hipotenusa. Segundo, identifica el cateto opuesto. Y eso depende del ángulo. Y lo tercero que identificas, ¿quién debe ser? El cateto adyacente. ¿Y tú sabes Sí, qué que ya quiero significa? hacer los ejercicios. ¿Y tú sabes Profesor, qué ¿puede repetir lo que significa? acaba de decir? ¿Perdón? ¿Puede repetir lo que acaba de decir? Claro. A ver, cierren los micrófonos para que entiendan. Lo primero que siempre identificas va a ser la hipotenusa. Y la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto. El lado que está frente al ángulo recto es la hipotenusa. Una vez que identificas la hipotenusa, lo segundo que identificas es el cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto? Es el lado que está frente al ángulo que has definido. Observa el color azul. El color azul, que es el cateto opuesto, está frente al ángulo alfa. Y miren el segundo triángulo, frente al ángulo beta, el ángulo que está en la parte inferior, el lado que está en la parte inferior sería el cateto opuesto. Te das cuenta que depende mucho del ángulo. ¿Hasta ahí han entendido? Sí. ¿Alguna pregunta? Clarísimo. Bien. Y el tercer lado, o sea, el lado que falta, finalmente, ¿qué tendría que ser? El cateto adyacente. Cateto adyacente. A ver, ¿ustedes saben qué significa la palabra adyacente? No, no. Yo te lo explico. Adyacente significa junto, que está al lado. Por ejemplo, dígame, ¿qué está a tu lado en tu carpeta? El libro de cómputo. Ah, entonces, tú dirías, adyacente a mí está mi libro de cómputo, adyacente a mí está mi Mi celular, cartuchera. adyacente a mí está mi cartuchera. Adyacente significa que está junto. Mi Por eso plátano, es mi que plátano. cuando defines el cateto adyacente está junto al ángulo recto y junto al ángulo que has definido ahí. En el primer caso, el cateto adyacente está junto al ángulo recto y al ángulo alfa. Por eso se llama adyacente. Adyacente a esos dos ángulos. ¿Te das cuenta? Ahí está el cateto adyacente junto al ángulo de 90 y al ángulo alfa. Y en el otro lado, el cateto adyacente estará acá. Ahí estará el cateto adyacente, junto al ángulo beta y junto al ángulo recto. Entonces, ahí definimos el cateto adyacente. Ya. Bien. Sí. Y eso es muy importante
cuando después vayamos a definir las razones trigonométricas. Saber cómo se llaman bien los catetos. ¿Alguna pregunta, niños? Por ahora no. ¿Por ahora no? ¿Está todo clarito? Por ahora sí. No, claro, profe, como el agua. Bien, listo. Entonces, cuando definimos las razones trigonométricas en un instante más, recuerda que a la hipotenusa le vamos a decir hip, al cateto opuesto co y al cateto adyacente k, K. sus iniciales. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. K. A ver, ahora ustedes van a ensayar conmigo, ¿ah? Ustedes van a ensayar conmigo. Listo. Vamos a ver, todos juntos, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Hip, ho, K. A ver. Dice, observa los triángulos, rectángulos. Y vas a pintar en casa de color verde la hipotenusa, de color azul el cateto opuesto y de color rojo el cateto adyacente. Y ahí tienes 4 triángulos. A ver, en su cuaderno escriban el ejemplo, así tal como está. Tal como está. Y coloca lo que te piden hacer. Pintar de color verde la hipotenusa, de color azul el cateto opuesto y de color rojo el cateto adyacente. Y en Profe, ¿lo este podemos momento... hacer en la pantalla? ¿Perdón? Dime. ¿Lo podemos hacer en la pantalla? En un instante. Primero en tu cuaderno. Vaya trabajando. Y los triángulos que tú ves ahí, los triángulos que ves ahí con lápiz, el mismo trabajo que has hecho hace un instante. ¿Ya está listo? Tienes rápido 2 minutos y medio para terminar todo ello. Vamos. Profesor, yo lo hice. Teacher. Dime. ¿Tiene que ser el concepto o solo los triángulos podemos dibujar? Coloca el ejemplo, tal como está ahí. Ay. No abrevies trabajo. Mira, yo nunca te hago escribir, ¿ah? Y si te hago escribir en este momento es porque es importante. Y te vas a dar cuenta por qué es importante después, en un instante. Todo tiene su razón de ser, ¿ah? Por si acaso. En el cuaderno. Todo tiene su razón de ser. Profesor, igual lo va a subir a la plataforma, ¿no? Sí, va a estar en la plataforma, sí, pero en este momento tú trabajas, ¿ah? 2 minutos y medio. Vamos. Listo, vamos trabajando, niños. Ya, Y profe. dibujen los 4 triángulos. Dibujen los 4 triángulos con su lápiz. Coloquen el ángulo alfa, el ángulo beta, donde corresponde, ¿ah? ¿Sí? Listo, profesor. ¿Ya terminaste todo? Has escrito el ejemplo también, ¿no? Está, profesor. No le creo, teacher, no le creo. ¿Has escrito esto también que estoy marcando? No, Todo. Todo yo tiene que- escribí los triángulos en una hoja bond para realizarlo, Ya está. porque no lo estoy escribiendo, no lo estoy haciendo en mi cuaderno. A ver, después vas a tener que pasarlo al cuaderno. Sí, Listo, pero coloca esto es muy importante, porque esto es lo que te dice qué es lo que vas a hacer. Listo, queda 1 minuto y medio, ¿ah? 1 minuto y medio. Los triángulos, por favor, con lápiz. Y después vamos a pintar encima, ¿ah? A ver. ¿Listo? Ya, dibujen, utilicen reglas, por favor, ¿ah? Utilicen reglas. Bien, vamos a hacer una pausa para que no consuma tiempo acá. Bien, estudiantes, ahora sí. Una vez habiendo construido ya los 4 triángulos y saber qué es lo que tengo que hacer, vamos a resolver. Tienen ustedes 1 minuto. Tracen todas las hipotenusas ahora con color verde. Vamos, trazamos con color verde las hipotenusas. ¿Sí? Tienes 20 segundos para trazar las hipotenusas. Y colócale hip. Colócale hip en la hipotenusa. H y P, colócale en la hipotenusa.
Bien. Ahora, agarra tu color azul y traza todos los catetos opuestos. Traza todos los catetos opuestos con color azul y colócale CO, CO. Colócale CO en los catetos opuestos. Píntalo con color azul. Teacher, si se caen los volvemos No te preocupes, todavía no se acabó el tiempo. a Y ahora agarra tu color rojo y traza todos los catetos adyacentes. Traza todos los catetos adyacentes y colócale CA. CA de cateto adyacente. Bien, en 20 segundos exactamente lo voy a resolver yo acá. Voy a colocar los colores. Así que estar atentos, ¿ah? Bien. Listo, niños. A ver, todos Termina, teacher. conmigo. Muy bien. Sé cuánto un alumno de quinto de primaria demora en hacer este trabajo. Así que ahora sí, todos atentos porque van a revisar sus trabajos ahora. Primero vamos a pintar de color verde todas las hipotenusas. Miren por favor la computadora, miren su monitor. Va, hipotenusa, este de color verde. Hipotenusa, acá está la hipotenusa. Hipotenusa, ahí está la hipotenusa de color verde. Hipotenusa, ahí está la hipotenusa. Y es la hipotenusa porque tú ya sabes que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Ahí está, es la hipotenusa. Bien, ya definimos las hipotenusas. Lo segundo que defines es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo que has definido. Veamos todos los catetos opuestos que has debido pintar con color azul. Veamos. Cateto opuesto. Segundo triángulo, este es el cateto opuesto. Tercer triángulo, este es el cateto opuesto. Cuarto triángulo, este es el cateto opuesto. Los catetos opuestos se les llama así porque se oponen al ángulo que has Teacher, definido. Ahí está el ángulo alfa, este es el cateto opuesto. Perdón, en el segundo, vamos a borrar un instante. teacher, eso es lo que te iba a decir, Sí, teacher. sí, ya me di El de cuenta. arriba. Ya me di Sí, cuenta. teacher, yo dije, ¿qué? ¿A qué? Este es el cateto opuesto. Ah, está muy bien, están despiertos, ¿ah? Ahí está el cateto opuesto y este es el cateto opuesto. Ahora sí, el cateto opuesto, como hemos definido, es el lado opuesto al ángulo. Ajá, cateto opuesto, está el ángulo beta, cateto opuesto está al frente al ángulo, acá está el ángulo alfa, cateto opuesto al frente, y acá está el ángulo beta, cateto opuesto. Y finalmente, el tercer lado viene a ser el cateto adyacente, y el cateto adyacente lo pintamos de color rojo. Y adyacente se le llama así porque está junto al ángulo recto y al ángulo que has definido. En el primer caso al ángulo alfa, y en el segundo caso al ángulo beta. Y así se definen los colores. ¿Quedó Teacher, claro? ¿eso va a estar en la plataforma? Sí, va a Así estar lo en la hice, teacher. plataforma. Va a estar en la plataforma. Teacher, Dígame. por esa razón, cuando estábamos de eso de la hipotenusa, el tema de la hipotenusa, el triángulo que nos dio tenía esos colores, Ajá. Por eso. verde, azul y rojo, Así es. y estaban bien. Así es. Es por eso que les pedí al comienzo que utilizaran colores. ¿Ya te das cuenta por qué? Porque Sí. con los colores los identificas de inmediato. Y es más fácil trabajar. ¿Alguna Teacher, pregunta hasta ahí, niños? nos volvemos a conectar. Todavía no te profe. preocupes. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Quedó Por claro ahora no. cómo identificar los catetos y la hipotenusa? Teacher, Claro, más profe, claro que el como el agua. Ya agua. está. Ahora El sí, agua. presten atención. Cuando tú defines bien la hipotenusa, el cateto adyacente
y el cateto opuesto, recién puedes conocer las razones trigonométricas. Y ahora sí, vamos a conocer las razones trigonométricas en la siguiente diapositiva. Razones Sí, trigonométricas en el triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo se definen 6 razones trigonométricas. Cuando escuchas la palabra razón trigonométrica, te voy a explicar acá, así que préstame mucha atención, niños. Cuando tú defines la palabra razón, la razón es una relación entre dos cantidades. Y las razones siempre se definen mediante una fracción. Entonces, las 6 razones trigonométricas que vamos a conocer y que vamos a ir practicando poco a poco son las siguientes. Definido el triángulo rectángulo, mira bien, mira el triángulo que está a la izquierda. Ahí tienes la hipotenusa, ahí tienes el cateto opuesto. Ah, profesor, el cateto opuesto. Y ahí tienes el cateto adyacente. Ah, por eso es muy importante saber quién es cada cateto. Según ello, se definen 6 razones trigonométricas. La razón seno, y como tú ves, seno del ángulo alfa. La razón coseno. es igual a A ver, el primero cateto presta opuesto atención. sobre... Primero presta atención. La razón coseno del ángulo alfa. La razón tangente del ángulo alfa. La razón cotangente del ángulo alfa. La razón secante del ángulo alfa y la razón cosecante. Y esas 6 razones relacionan los lados del triángulo rectángulo. Como tú ves ahí, la razón seno es cateto opuesto entre hipotenusa. La razón coseno, cateto adyacente. Acá voy a hacer una corrección. Cateto adyacente entre hipotenusa. La razón tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La razón cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. La razón secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Se vuelven a conectar, niños, por favor. Conéctense solamente unos minutos. ¿Ya? Y la razón cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Conéctense un instante para explicarles, ¿sí? Así se definen las 6 razones trigonométricas. Se conectan solamente un par de minutos nada más. ¿Ya? Se vuelven a conectar, niños.